Damos la más cordial bienvenida al abogado don Rafael Emiliano Verdial Romero y lo invitamos para que pase a esta mesa a efecto de retirar dos preguntas de la urna central. Muchas gracias, Rafael. Y una pregunta de cada una de las urnas adyacentes. Por favor, tome asiento. El abogado don Rafael Emiliano Verdial Romero es abogado y notario y dedicado al ejercicio independiente de la profesión del derecho. Tiene la palabra don Israel Salinas de las Centrales Obreras. Abogado Emiliano Verdial, ¿qué propone usted para evitar la politización del Poder Judicial? El Poder Judicial se politiza precisamente por la voluntad de algunos magistrados. Lamentablemente este es un país de serviles, es un país de gente lisonjera y tan pronto llegan a esa alta investidura son los primeros en decirle a los políticos: estoy en tal lugar, cualquier favor que necesite, ya sabe, con gusto se lo vamos a arreglar. No habría politización, no hay que echarle toda la culpa a los políticos ni a los grupos de poder económico, porque son precisamente los funcionarios judiciales de alto nivel, de mediano y de bajo nivel los que llegan a ponerse a la orden de los grupos poderosos económicamente, de los grupos políticos, y eso se resuelve solo eligiendo gente que tenga la verdadera vocación, la idoneidad, tanto de magistrados como de jueces y magistrados de las Cortes. Con eso se elimina la interferencia de la política en el Poder Judicial. Eso es sencillamente lo que hace falta. Tiene la palabra la abogada Olga Suyá Peirías para la segunda pregunta. ¿Cuál sería su estrategia, abogado, para fortalecer la independencia interna y externa del Poder Judicial? Es asunto de idoneidad. Si usted, cuando recluta a los jueces y los magistrados, hace una selección consciente de idoneidad, que tengan las condiciones morales, que tengan la disciplina, la voluntad de hacer las cosas bien, no va a tener ningún problema. Si los magistrados, en vez de dedicarse, de la Suprema Corte, en vez de dedicarse a viajar, se dedicaran a trabajar, a supervisar el trabajo de los demás miembros del Poder Judicial y se dedicaran a hacer verdadero trabajo, a llegar a la hora correcta, le darían el ejemplo a todos los demás funcionarios y empleados del Poder Judicial. Pero si llegan tarde o no llegan y se dedican a recibir cursos que nunca van a poner en práctica ni le van a servir al pueblo hondureño, entonces los de abajo entienden que eso es lo que corresponde y siguen haciendo lo mismo, y el Poder Judicial seguirá de la misma forma que ayer, que antier, seguirá hoy. Por eso los magistrados deben de tener disciplina, deben de tener voluntad de trabajo, deben de tener creatividad, deben de ser idóneos moralmente, deben de ser gente moral, gente de principios. Entonces, si tenemos una Corte Suprema de Justicia de categoría, de clase, entonces que dé el ejemplo, vamos a tener un Poder Judicial digno de todos los hondureños. Don Emilio Larach, representante del COEP, tiene la palabra. No voy a leer esta pregunta porque no viene al caso. Usted nos da campo para hacerle la pregunta pertinente. Usted acostumbra a decir las cosas así como son, sin andar escondiendo nada. Y usted ha tenido pruebas de la corrupción que ha habido, ha estado en esos casos y los ha denunciado. Mire, yo no le puedo contestar como muchos le han contestado a ustedes, de que hemos oído y hemos visto en los medios de comunicación. Si corrupción es esconder los expedientes, sí hay corrupción. Yo conocí un caso de un expediente que se vino a efectus videndi, porque esa es la mejor forma de agarrar un expediente de un tribunal, de un juzgado o de una corte de apelaciones y venirlo a meter a la gaveta. Eso es corrupción. Y yo no le llevaba el caso. Si yo lo hubiera llevado, lo hubiera denunciado públicamente. Conozco otro caso de una casación, que se vino la casación y se metió en la gaveta para que la persona que tenía el problema no se le emitiera el fallo. Eso es corrupción. Yo no voy a satanizar a todo el Poder Judicial, porque no se puede satanizar. Hay magistrados de las Cortes terriblemente dignos, honorables, hombres y mujeres. Hay jueces honorabilísimos, pero hay otros que son un desastre, porque corrupción es
poner al secretario a que le haga las sentencias a un juez, y eso existe acá, eso lo sabemos todos. Lo que pasa es que nadie lo dice porque le falta valor. Yo siempre he dicho las cosas de frente. Yo estoy en este lugar, en este momento, porque creo en esta junta, porque creo en el procedimiento. Si no creyera, no hubiera venido. Yo jamás hubiera tenido la oportunidad, como la mayoría que hemos llegado acá, a esto. Y ahora que hemos tenido la oportunidad, no quiero venir a criticar desde mi casa o de mi despacho. Quiero venir a hacerlo desde el lugar donde me corresponde. Y por eso le digo, yo no los he denunciado, los actos de corrupción, porque no he llevado los casos. Pero si yo los llevara, lo haría. Y creo que hay que limpiar el Poder Judicial. Tiene la palabra el ingeniero don Rolando Boom. Abogado Verdial, en función de estas observaciones de usted, en caso de llegar a ser magistrado, ¿cuáles serían las 2 primeras acciones que usted haría para mejorar esa situación? Fíjese que yo estoy en este proceso y quisiera llegar a ser magistrado, no por lo que pagan, no porque me conozcan, porque soy bien conocido, no porque quiera viajar, porque no me hace falta. Quisiera llegar, y llegar lo primero que debo de hacer con mis compañeros es evaluar el Poder Judicial, porque para saber qué tiene el enfermo hay que hacerle una radiografía y todos los exámenes correspondientes, pero hay que evaluarlo en todos los sentidos, evaluar el sistema que hace falta en cada ciudad, en cada pueblo, evaluar los jueces, cuántas sentencias y de qué calidad han emitido las sentencias anualmente. Hay que ver qué es lo que están haciendo los empleados del Poder Judicial, los funcionarios, para poner la medicina. No podemos satanizar, les repito, y decir que todos son malos o que todos son buenos. Hay jueces honorables, distinguidos, hay magistrados igualmente distinguidos, pero hay otros que son un desastre. Si yo conozco en la radiografía, en los exámenes, qué es lo que tengo, vamos a saber qué es lo que vamos a hacer en cada caso. San Pedro Sula, una ciudad tan importante, hace 3 años están por crearle la segunda corte, están fallando los juicios del 2007, es una vergüenza, justicia tardía no es justicia, y aquí lo vengo a denunciar, eso no es correcto. Entonces, yo sí voy a denunciar, por eso me gustaría ser magistrado, no por lo demás, porque no necesito que me rindan el sombrero, ni tampoco que me digan magistrado, porque aquí los magistrados se enferman, y entonces se meten en una urna de vidrio donde nadie los puede tocar ni los puede ver. Eso debe terminarse, somos seres humanos igual a todos. Muchísimas gracias al abogado don Rafael Emiliano Verdial Romero por su participación en esta audiencia. Gracias, señor.